En la Vuelta a España de 2019, un joven esloveno llamado Tadej Pogačar asombró al mundo con su talento. Lo que empezó como una promesa se convirtió en el inicio de una carrera legendaria. Tadej Pogačar nació el 21 de septiembre de 1998 en Komenda, una pequeña localidad de Eslovenia. Es el tercero de 4 hijos de una familia que tuvo una fuerte influencia en su carrera y en su carácter. Hijo de una madre profesora de francés y de un padre ingeniero industrial. A los 9 años, Tadej se unió al equipo KD Rock, donde empezó a mostrar su talento y empezó su carrera como ciclista. Fue descubierto por el entrenador Andret Houtman, que quedó tercero en el campeonato del mundo que ganó Óscar Freire en 2001. A partir de aquí, Houtman guiaría a Pogačar hasta el inicio de su carrera profesional en 2018, donde consiguió ganar el Tour del Porvenir y fue segundo en el campeonato de Eslovenia en contrarreloj. Un año después de entrar en el profesionalismo, Tadej sería fichado por el equipo UE Emirates, donde a partir de ahí proseguiría su carrera hasta la actualidad, en 2024. La primera victoria de Tadej Pogačar en una gran vuelta fue en la 9ª etapa de la Vuelta 19. Con tan solo 20 años y bajo una intensa lluvia y una etapa montañosa bastante corta, atacó en los últimos kilómetros ganando la etapa y soltando a ciclistas como Nairo Quintana, consiguiendo así su primera victoria en una grande. Su segundo triunfo de etapa no tardó demasiado tiempo en llegar. En esa misma vuelta, en la 13ª etapa, llegó junto a su compatriota Primož Roglič, ganando al sprint su segunda victoria en una gran vuelta. Pero esto no termina aquí. En la 20ª etapa aún tenía un as en la manga. Atacó a casi 40 kilómetros del final, batiéndose él en solitario contra el grupo de favoritos, entre ellos Alejandro Valverde y Primož Roglič, que iban los mejores clasificados en la general. Consiguió ganar su tercera victoria de etapa en su primera gran vuelta, asegurándose el tercer puesto en la general y el maillot de mejor joven. Finalmente esa vuelta fue ganada por Primož Roglič, que ganó tanto el liderato como el maillot de la regularidad. Segundo quedó Alejandro Valverde, el corredor más viejo del pelotón, en ese mismo momento a 2 minutos y 16 segundos. Y finalmente Tadej Pogačar, mejor joven, muy cerca de Valverde, a 2 minutos y 38 segundos de Primož Roglič. Ese mismo año también ganó la Vuelta al Algarve más una etapa, el Tour de California más una etapa y el Campeonato Nacional en contrarreloj de Eslovenia. Un año después, en 2020, decidió presentarse por primera vez a la Ronda Gala, al Tour de Francia, aunque no fue como favorito. El principal favorito para ese Tour fue Primož Roglič, su compatriota, que ya ganó el año pasado la Vuelta a España. Un Tour de Francia que sorprendería a muchos y que tuvo un final muy inesperado. Su primera victoria en el Tour de Francia fue en la 9ª etapa, pero antes de ganar casi se va al suelo luchando con Primož Roglič por coronar primero una cima de montaña. A 200 metros del sprint, 5 corredores, Pogačar, Roglič, Mark Hirschi, Egan Bernal y Mikel Landa, se batieron por conseguir esa 9ª etapa del Tour 2020, imponiéndose Tadej Pogačar por encima del resto y por encima de Primož Roglič, que fue segundo. Tras esta etapa, está a tan solo 44 segundos de vestir el maillot amarillo. Su segunda victoria llegó en la 15ª etapa del Tour, cuando se impuso al sprint por delante de Primož Roglič, de Richie Porte y de Miguel Ángel López. Para ese momento ya estaba clasificado segundo en la general a 40 segundos de Primož Roglič. Tocaba la 20ª etapa, una cronoescalada de más de 36 kilómetros. Empezaba llana y terminaba en subida. De hecho, muchos ciclistas hacían un cambio de bicicleta para esa parte final de la contrarreloj. Todos daban por ganador ya a Primož Roglič, ya que tenía distancia suficiente sobre Pogačar y además era un especialista en crono.
Roglic, con aproximadamente un minuto de ventaja sobre Pogačar, empezaba esta cronoescalada que iba a ser un infierno para él. Durante la crono, Tadej Pogačar iba reduciéndole poco a poco el tiempo. En el primer punto de control ya le quitaba más de 10 segundos y las diferencias no eran muy grandes en la general, aproximadamente un minuto. Cuanto más se acercaban al final, más tiempo le iba recortando Tadej Pogačar, además con un cambio de bicicleta mucho más rápido del que tuvo Primo Roglic. Una crono súper sufrida que acabó Tadej Pogačar como una bestia, superando a todo el resto de especialistas como Tom Dumoulin, como Wout van Aert, por más de un minuto. Le consiguió quitar el minuto de ventaja a Primo Roglic y le sacó otro minuto más extra, convirtiéndose en ganador del Tour de Francia, el segundo ganador más joven del Tour de Francia después de Henry Cornet, y consiguiendo así arrebatarle el tour más claro que tuvo Primo Roglic. Ese mismo año, y en su primera participación en el Tour, no solo ganó el maillot amarillo, sino que también ganó el maillot de la montaña, arrebatándoselo a Richard Carapaz en la última crono también, 3 victorias de etapa y el maillot de mejor joven de la carrera. Ese mismo año también consiguió ganar la Vuelta a la Comunidad Valenciana, más 2 etapas, una etapa en el UAE Tour, fue segundo en el Campeonato de Eslovenia en ruta y primero de nuevo en el Campeonato de Eslovenia en contrarreloj, un año realmente bueno para él. En el año 2021 conseguiría su primer monumento, fue la Lieja-Bastogne-Lieja, donde se impuso al sprint por delante de Julian Lafilippe, campeón del mundo. En ese momento, David Gaudu, Alejandro Valverde y Michael Woods. Llegaba el Tour de Francia 2021 y Pogačar llegaba como máximo favorito a repetir la victoria del año pasado. En la quinta etapa fue cuando consiguió su primera victoria de etapa en esa edición, consiguiendo el primer puesto en una crono individual de más de 27 kilómetros por delante de especialistas como el suizo Stefan Küng, que se quedó a 19. No cogió el líder, pero se quedó muy cerca, se quedó a tan solo 8 segundos de Mathieu van der Poel, que también hizo una crono realmente buena, siendo quinto y quedándose a 31 segundos del esloveno. Llegamos a la 17ª etapa del Tour de Francia en el Col de Portet, una etapa de casi 180 kilómetros donde Pogačar conseguiría su segunda victoria en ese año en el Tour por delante de Jonas Vingegaard y Richard Carapaz, que en ese momento iban segundo y tercero en la clasificación general respectivamente. Fue un Tour realmente dominado por el esloveno, a más de 5 minutos de Jonas Vingegaard y a más de 5 minutos de Richard Carapaz. Un día después, en la 18ª etapa del Tour de Francia, con final en Luzardide, en una etapa bastante corta de 130 kilómetros, repetiría la misma hazaña que el día anterior, consiguiendo su tercera victoria de etapa en ese Tour 2021. Y así es como conseguiría finiquitar su segundo Tour de Francia, a más de 5 minutos de Vingegaard y a más de 7 de Richard Carapaz. Al igual que en la edición anterior, consiguió también ganar el maillot de la montaña y el maillot de mejor joven. Ese año, Mark Cavendish consiguió otro maillot de la regularidad. Pero esto aún no terminaba, aún le quedaba un monumento por delante. Estamos hablando de su primer Giro de Lombardía. Consiguió ganar al sprint a Fausto Masnada, el corredor italiano que no tuvo absolutamente nada que hacer. En tercera posición quedó el corredor británico Adam Yates, que en ese momento corría en el conjunto Ineos Grenadiers. Ese mismo año también ganó otras carreras, ganó el UAE Tour, la Tirreno Adriático, el Tour de Eslovenia, fue tercero en el Campeonato de Eslovenia en contrarreloj, fue tercero en los Juegos Olímpicos en ruta y además ganó por primera vez el ranking de UCI World Tour. También fue primero en el ranking de UCI Europa Tour.
En 2022 se presentaría por primera vez a la Strade Bianche, una de las clásicas más recientes del calendario internacional, consiguiendo su primera victoria por delante de Alejandro Valverde, que se quedó a 37 segundos, y de Kasper Asgreen, que se quedó a 46. Y llegamos de nuevo al Tour de Francia, la edición de 2022, y a la tercera participación de Tadej Pogačar. Fue en la sexta etapa, una etapa de más de 220 kilómetros, donde Pogačar se impuso al sprint por delante de Michael Matthews, David Gaudu, Tom Pidcock y Nairo Quintana. En esa sexta etapa consiguió su primera victoria en esta edición del Tour y además vistió el maillot amarillo. Un día después, en la séptima etapa del Tour, con final en este rato, habría una lucha feroz por la victoria de etapa. Neutralizarían a Lennart Kärna, el corredor alemán del Bora-Hansgrohe, a falta de 1 kilómetro, y además habría un pique brutal por la victoria de etapa entre Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard y Primo Roglič. Finalmente ganaría Pogačar, adelantando a Vingegaard en prácticamente el último metro. Pero todo no iba a ser un camino de rosas para Pogačar. Fue en la 11ª etapa, en el Col du Granon, donde el Jumbo-Visma le tenía preparada una sorpresa muy buena al esloveno, donde le hicieron un 5 contra 1, utilizando a Christophe Laporte, a Sepp Kuss, a Primo Roglič, a Wout van Aert y a Vingegaard, destruyendo así el corredor esloveno y metiéndole una pájara que le haría perder casi 3 minutos en la clasificación general, prácticamente quitándole cualquier opción a ganarle a Jonas Vingegaard, el corredor de Dinamarca. Pese a no tener casi opciones a arrebatarle ese Tour a Vingegaard, Pogačar seguía luchando por conseguir triunfos de etapa. Fue en Peyraguts, en la 17ª etapa, 130 kilómetros, donde conseguiría una victoria más, imponiéndose sobre Vingegaard al sprint, con esa explosividad clásica del corredor esloveno. Un día después prosigue la lucha por las victorias de etapa y por la clasificación general. Toca Hautacam, etapa de alta montaña de casi 150 kilómetros. En una primera instancia, Jonas Vingegaard parece que pierde el control de la bici y está a punto de irse al suelo, pero consigue resolver la situación satisfactoriamente. Luego le pasa lo mismo a Tadej Pogačar, que él sí que cae, y Jonas Vingegaard, en una acción de deportividad, lo espera para proseguir la lucha por la victoria de etapa. Más adelante tiene a Wout van Aert, que iba en la fuga, y lo utiliza para recuperar un poco de aliento y también unos cuantos metros que le acerquen a la victoria de etapa, rematando así tanto otra etapa más para el corredor de Dinamarca y también para finiquitar este Tour de Francia, que consiga arrebatarle a Tadej Pogačar. Finalmente la estrategia del Jumbo-Visma saldría satisfactoriamente. Ganarían tanto el liderato con Jonas Vingegaard como el maillot de la regularidad con Wout van Aert. Le sacarían más de 2 minutos a Tadej Pogačar y más de 7 al ex ganador del Tour, Geraint Thomas. Pese a la derrota en el Tour de Francia, Tadej tendría otros objetivos para finalizar la temporada. Uno de ellos, volver a ganar el Giro de Lombardía. En esta ocasión tendría un gran sprint contra el corredor español del Movistar, Enric Mas, imponiéndose el esloveno y ganando su segunda edición de Lombardía. Ese mismo año también tendría otras grandes victorias, como ganar de nuevo el UAE Tour más 2 etapas, la Tirreno Adriático más 2 etapas, el Tour de Eslovenia más 2 etapas, el Gran Premio de Montreal, los 3 valles varesinos, y también volvió a ganar la primera posición en el ranking del UCI World Tour y también de nuevo la primera posición en el ranking UCI Europa Tour.
Llegaba la temporada 2023 ya con otros objetivos en mente. Primero fue a por la Amstel Gold Race, donde atacó a 36 kilómetros del final. Solo le aguantó el corredor británico Tom Pidcock, pero luego le volvió a atacar a falta de 28 kilómetros, donde prosiguió ya completamente en solitario para ganar su primera Amstel Gold Race a bastante diferencia del resto. Y le tocaba el turno a la Flecha Valona, una de las míticas carreras con finales durísimos para corredores explosivos. Con final en el Muro de Ull consiguió la victoria imponiéndose por delante de Jensen y por delante de Mikel Landa Meana, que también hizo una gran carrera, consiguiendo así conquistar su primera Flecha Valona. Otra de las carreras que faltaba en el palmarés de Tadej Pogačar era el monumento del Tour de Flandes, carrera que se caracteriza por estos tramos de pavé tanto en llano como en subida. Estos corredores necesitan una resistencia brutal para terminar este tipo de etapas, más para ganarlas. Esta carrera atacó a falta de 18 kilómetros soltando de rueda a Mathieu van der Poel, gran especialista en este tipo de terrenos, y a Mats Pedersen, conquistando así su primer Tour de Flandes y dejando una ventaja sobre el segundo clasificado Mathieu van der Poel de 18 segundos. Otro año más llegábamos al Tour de Francia y no sabíamos quién estaba más fuerte, si Jonas Vingegaard o Tadej Pogačar. Empezó bastante mejor Jonas Vingegaard en cuanto a la clasificación general, pero posteriormente los ataques de Tadej Pogačar harían mucho daño y conseguiría su primera victoria en la sexta etapa, además de picarle a Vingegaard unos 25 segundos. Jay Hindley, que en ese momento llevaba el liderato, lo perdería frente a estos dos titanes. En la decimotercera etapa todavía seguía la ofensiva Tadej Pogačar, feroz e incansable, seguía atacándole una y otra vez a Vingegaard, pero Vingegaard seguía manteniendo el liderato y manteniéndose muy cerca de él en la clasificación general. Esta etapa la ganó Michał Kwiatkowski, pero poco a poco le iba rascando segundos el corredor esloveno al corredor del Jumbo-Visma. Una etapa después seguían sin quitarse ojo. Esto le dejó una ventana a Carlos Rodríguez para irse en el descenso y ganar la decimocuarta etapa. Tanto Pogačar como Vingegaard entraron con el mismo tiempo. Wout Poels ganaría la decimoquinta etapa, pero la batalla por detrás seguía entre Tadej y Jonas Vingegaard, con otro final apretado donde entraron los dos prácticamente en paralelo, un poquito por delante Tadej Pogačar. En este momento, para estas alturas, casi ya en el final del Tour de Francia, la diferencia entre ambos era de tan solo 10 segundos en la clasificación general. Y llegamos a la única crono de esta edición 2023 del Tour de Francia, una crono de 22 kilómetros, tampoco demasiado larga y donde se esperaría que las diferencias fuesen realmente ajustadas. No obstante, Jonas Vingegaard, el corredor danés del Jumbo, sorprendió a todo el mundo y se marcó la mejor crono de su carrera profesional. En tan solo 22 kilómetros consiguió sacarle a Tadej Pogačar, otro gran especialista, más de minuto y medio, y al resto de corredores, como por ejemplo su compañero de equipo Wout van Aert, casi 3 minutos. Una auténtica locura que a estas alturas de Tour prácticamente lo finiquitó. Las diferencias eran ya tan grandes e inalcanzables para el corredor esloveno. Un día después veríamos a un Tadej Pogačar realmente debilitado, quedándose mucho antes de lo que debería. El Jumbo-Visma, con la tranquilidad habitual y con sus gregarios de lujo como Sepp Kusk o Christophe Laporte, seguiría aumentando el ritmo y aumentando la diferencia sobre el maillot blanco Tadej Pogačar. Ya tenían el Tour finiquitado, pero es que para estas alturas, para esta carrera, Jonas Vingegaard le sacaría más de 5 minutos en la etapa
y la general quedaría a más de 7 minutos, un auténtico destrozo del mejor equipo del Tour. Pese a las dificultades, Tadej no se rendiría y lucharía esta 20ª etapa con todas sus fuerzas, batiéndose de nuevo al sprint con Jonas Vingegaard y arrebatándole la victoria en la parte final. La celebración fue un auténtico escándalo donde dejó salir toda la rabia que tenía acumulado el esloveno. Y de esta manera Jonas Vingegaard subiría por segundo año consecutivo al podium del Tour de Francia en París, consiguiendo el 2-2 frente a su gran rival Tadej Pogačar. Consiguió dejarlo a 7 minutos y 29 segundos y a más de 10 de todo el resto de sus rivales. Como ya era costumbre, al final de cada temporada tocaba el último monumento, el Giro de Lombardía. Intentaría conseguir su tercer triunfo consecutivo, atacando a falta de 30 kilómetros del final, y así lo haría. Conseguiría una victoria más por delante de Andrea Bagioli y de su compatriota Primo Roglic. Espectacular final de temporada. Ese año ganó más carreras aparte de las mencionadas, como por ejemplo la Clásica de Jaén, la Vuelta a Andalucía más 3 etapas, la París-Niza más 3 etapas, el Campeonato de Eslovenia tanto en contrarreloj como en ruta hizo doblete en el año 2023 y volvió a ganar el ranking de UCI World Tour y de el Europa World Tour por tercera vez consecutiva. La temporada 2024 sería otro cantar, volvería a presentarse la Strade Bianche y atacaría más de 80 kilómetros del final, recorriéndolos completamente en solitario y ganando por segundo año la carrera italiana. Toms Skujin se quedó a 2 minutos 44 segundos y Maxim Van Gils a 2 minutos 47, las ventajas cada vez eran más abismales. Proseguiría con la Lieja-Bastoña-Lieja, luchando por conseguir su segundo triunfo en este monumento. Atacaría más de 35 kilómetros para el final de la carrera. Richard Carapaz intentó resistir el ataque, pero no lo consiguió, volviendo de nuevo al grupo del resto de favoritos. El máximo exponente a la victoria era Tadej Pogačar. También había otros favoritos como Mathieu van der Poel. Igualmente nadie pudo con él y levantó los brazos por segunda vez en el monumento belga. En 2024 se presentó por primera vez al Giro de Italia, atacando en la segunda etapa a falta de 4,5 kilómetros. Consiguió distanciar bastante al resto de sus rivales como Daniel Felipe Martínez o Geraint Thomas y enfundarse en la segunda etapa el maillot de líder del Giro de Italia, el maillot rosa. Seguiría aumentando su ventaja sobre el resto de rivales. Por ejemplo, en la séptima etapa, una contrarreloj de más de 40 kilómetros se impuso por pocos segundos a Filippo Ganna, uno de los grandes especialistas en este tipo de contrarrelojes, aumentando, como digo, más su diferencia y su ventaja en este Giro. Volvería a repetir victoria un día después, ganando al sprint por delante de Daniel Felipe Martínez, que es un gran corredor con una buena punta de velocidad, y de Ben O'Connor, enfundándose su tercera etapa en su primer Giro de Italia.
Pero esto seguiría sin parar, en la 15ª etapa sin levantarse del sillín, solo aumentando el ritmo a falta de 12 kilómetros del final, dejaría a todos sus rivales y poco a poco iría neutralizando a la gente que quedaba de la fuga. Finalmente neutralizó a Nairo Quintana, que era el último integrante, a falta de 2 kilómetros del final, y en solitario prosiguió a conseguir una etapa más, su cuarta victoria de este Giro. Un día después volvería a repetir la misma hazaña, neutralizando a Pellizzari, integrante de la fuga, en los últimos 700 metros y completando así las 5 victorias y la típica imagen de la manita entera. Pero ni mucho menos esto había terminado, aún quedaba una última etapa de montaña. Yendo de líder atacó a 36 kilómetros del final y de nuevo iba cazando poco a poco a todos los integrantes que había de la fuga, consiguiendo así su última victoria hasta la fecha en el Giro de Italia. Finalmente ganaría su primer Giro de Italia a casi 10 minutos de Daniel Felipe Martínez y a más de 10 de Geraint Thomas, consiguiendo 6 victorias de etapa, el liderato y el maillot de la montaña. Una auténtica locura. Y por fin llegamos al último Tour que hemos visto hasta la fecha, el Tour de Francia de 2024. El Tour de Francia que desempataría ese 2-2 entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. Me gustaría mencionar que Jonas Vingegaard tuvo una fuerte caída y no pudo prepararse al 100% para este Tour de Francia. Aún así consiguió llegar y ser mucho más fuerte de lo que todos esperábamos. Llegó el Col du Galibier, la primera etapa de alta montaña de este Tour, y a falta de 20 kilómetros atacó Tadej Pogačar. En la cima del Galibier le sacaba a Jonas Vingegaard aproximadamente unos 7 segundos. Esa ventaja fue aumentando durante el descenso del Galibier, llegando hasta un total de 35 que le sacó tanto a Vingegaard, a Remco Evenepoel, a Ayuso y a Primo Roglic, aumentando esa diferencia y vistiendo el maillot amarillo justamente al inicio de este Tour de Francia 24. Llegaría a la 14ª etapa del Tour en Plada D, donde Tadej Pogačar a falta de unos 5 kilómetros volvería a atacar a Jonas Vingegaard y al resto de favoritos, en ese momento también Evenepoel, sacándole aproximadamente a Vingegaard unos 40 segundos en la línea de meta. Poco a poco iba aumentando ese tiempo e iba peligrando más la clasificación general para el corredor danés. Un día después, en Plateau de Belia, con 2 minutos perdidos en la clasificación general, atacaría Jonas Vingegaard a falta de 10 kilómetros del final. Un fuerte Pogačar se enganchó a su rueda y le contraatacó a 5 kilómetros del final, aumentando esa diferencia de 2 minutos a 3 minutos largos cuando finalizó la etapa. Ya con el Tour en el bolsillo llegamos a la 19ª etapa, Isola 2000, otro de los grandes finales de esta edición 2024. Aproximadamente a falta de unos 9 kilómetros del final volvería a atacar Tadej Pogačar siendo el líder de la carrera y soltando a Vingegaard y a Remco Evenepoel, que iban segundos y terceros respectivamente, alcanzando dentro de los últimos 2 kilómetros a Jorgenson y quitándole la etapa para así conseguir su cuarta victoria en este Tour.
ganaría un día después en el Col de la Collioure atacando a Jonas Vingegaard, cansado de luchar con Remco Evenepoel por defender su segundo puesto y dejándole muy fácil la quinta victoria a Tadej Pogačar. Y llegamos al final de este Tour 2024. A diferencia de muchos años, no terminaba en los Campos Elíseos, sino que terminaba en una contrarreloj individual. Otra oportunidad más para que Pogačar ganara su sexta etapa, y así lo hizo. Consiguió ganar la contrarreloj de una manera espectacular, batiendo el tiempo de Remco Evenepoel, que iba como gran favorito, batiendo el tiempo de Vingegaard, que iba como segundo favorito a la crono, y quedando así por delante de ellos, sacándoles más de un minuto, y ganando su tercer Tour de Francia con tiempo de sobra para celebrarlo con los aficionados. ¿Y qué decir de las diferencias? Más de 6 minutos sobre Vingegaard y más de 9 sobre Remco Evenepoel. Del resto ya ni hablamos, 19 sobre Almeida y más de 20 y 25 sobre el resto. Mención especial a Mark Cavendish, que es el ciclista con más victorias de etapa en el Tour de Francia, y lo consiguió en esta edición 24. No suficiente con la victoria en clásicas, monumentos, el Giro y el Tour y 12 victorias de etapa en las grandes vueltas, decidió presentarse al Campeonato del Mundo, carrera que hasta el momento se le resistía. Aquí posiblemente hizo el espectáculo más grande de su carrera deportiva, atacando a falta de 100 kilómetros del final, algo nunca visto y que muy pocos pensaban, teniendo en cuenta que había rivales como Remco Evenepoel, una auténtica máquina, y Mathieu van der Poel, que también iban como favoritos a este Campeonato del Mundo. Atacó a 100 kilómetros del final, utilizó un compañero que tenía por delante, Jan Tratnik, durante unos kilómetros, pero prácticamente esos 100 kilómetros se los metió entre pecho y espalda, consiguiendo así su primer campeonato del mundo y vistiendo el maillot arcoiris en la temporada 2025. Pero ojito, cuidado, que aún quedaba un monumento más, el Giro de Lombardía, carrera que había ganado en los 3 años anteriores y quería su cuarta victoria en este monumento italiano, y así lo hizo. Atacó a falta de 50 kilómetros del final y consiguió la victoria por delante de otros favoritos como Remco Evenepoel, que no tuvo absolutamente nada que hacer contra esta bestia de Eslovenia, y así Tadej Pogačar finalizó posiblemente la mejor temporada de la historia del ciclismo. Aparte de las carreras mencionadas, también ganó la Vuelta a Cataluña más 4 etapas, el Gran Premio de Montreal, el Giro de la Emilia, y volvió a repetir por cuarta vez consecutiva la primera posición en el ranking UCI World Tour y el ranking UCI Europa Tour. Y hasta aquí este vídeo documental de la vida de Tadej Pogačar, que abarca desde su nacimiento en 1998 hasta la actualidad en 2024. Espero en futuros vídeos ir actualizando toda esta información sobre su carrera. Algunos de vosotros os preguntáis si es el mejor corredor de todos los tiempos. Yo creo que habrá que ver cómo se desarrolla la carrera, porque aún le queda mucho por delante. Todos lo comparan con el caníbal, con Eddy Merckx. Os dejo una foto resumen de la carrera de ambos para que los comparéis directamente y me comentéis si creéis que Pogačar en algún momento de su carrera alcanzará a el caníbal. Estaré encantado de leeros en los comentarios. También podéis seguirme en mis redes sociales y suscribiros al canal, que es totalmente gratis, para futuros vídeos como este. Estoy trabajando en vídeos de otros ciclistas legendarios. En el canal tenéis documentales de Merckx, de Coppi, de Bernard Hinault, récords en el Tour de Francia y muchos más que vendrán. Así que espero veros y un saludo, hasta la próxima.